Hoy vamos a tratar un tema muy polémico, la ancestral y actualísima guerra para controlar Europa y a los europeos. Un tema polémico que en ese carácter polémico sustenta su importancia. Europa, por sus características geográficas y climáticas, es un continente difícilmente neolitizable. ¿Qué quiere decir neolitizable? Bueno, un continente en el que el tipo de agricultura y el tipo de alimentación sustentado en esta agricultura, que se basa fundamentalmente en los cereales, es difícil en Europa. No todas las zonas son proclives a esto y ello se constituye en una especie de barrera en contra de la transformación de las poblaciones paleolíticas en poblaciones neolíticas. Europa tiene una especie de defensa natural, física y climática en contra de qué? De lo que, como ahora veremos, son o han sido reiteradas invasiones desde el mismo lugar, desde una zona geográfica situada en el Oriente Medio. Una zona geográfica identificada con una cultura, y una zona geográfica identificada con un modo de vida como es el neolítico, y que vino a trastocarlo todo. Europa tiene esta defensa climática y no es casualidad en absoluto que uno de los dogmas fundamentales, si no el fundamental de la actual nueva fórmula ideológica de conquista de Europa, esto que llamamos el globalismo, esto que llamamos el NOM, sea precisamente el dogma climático. El dogma climático que habla de la importancia del clima en qué, en la construcción de una determinada sociedad dirigida por una determinada élite. Cuando llegan las primeras poblaciones neolíticas, probablemente de la zona de Anatolia, donde de alguna manera se aclimataron a este clima que iban a encontrar en Europa, y por lo tanto era una especie de preentrenamiento para poder ocupar, invadir Europa. Lo que sucede es que aumenta la densidad demográfica, es decir, este patrón neolítico basado en la burbuja poblacional y en algo muy concreto, muy específico, que es la ganadería de seres humanos, es decir, esa inmensa mayoría de seres humanos convertidos en rebaños, transformados por la cultura en animales domésticos, domesticados, amaestrados para dejar de ser esos animales, esos seres libres que son depredadores de grupo y convertirlos en ovejas, en rebaño, guiado por una serie de pastores, por unos pocos pastores que son los que conservan su verdadera naturaleza humana. Pues bien, cuando este neolítico, esta primera invasión neolítica llega a Europa, se desploma en la talla corporal, todos los indicativos de salud y viene abajo, sobre todo en el caso de las mujeres. Con esta primera invasión, la invasión neolítica, los europeos, los habitantes originarios de Europa, modifican el tipo de alimentación, su alimentación, y la base de esa alimentación pasan a ser los cereales, es decir, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono sustituyen o en gran medida, cuando no reemplazan casi por completo, a los alimentos de origen animal, las proteínas y grasas animales. Curioso, eso es exactamente lo que se quiere hacer ahora. Exactamente igual. Porque se está reproduciendo ahora, y lo veremos a lo largo de este vídeo, las condiciones de estas invasiones que han venido siempre desde el mismo lugar. Siempre desde la misma zona de Oriente Próximo. El Neolítico consiste en una serie de tecnologías dedicadas a sostener una inmensa cabaña ganadera de humanos, no de otros animales más. Los animales domésticos, la ganadería de otros animales, forma parte de esa tecnología para poder alimentar a esas grandes masas de humanos convertidas en qué? En animales herbívoros. Y por tanto, que no rompen esa relación depredador-presa porque ya no son depredadores. Han dejado su antigua condición de humanos como depredadores de grupo, de alimentarse con proteínas y grasas animales y tener una calidad de vida muy alta. Esto solo queda reservado para los que mantienen esa condición humana, las élites, los poderosos, una minoría que son los pastores de esos grandes rebaños. Los europeos dejan de ser esos seres libres y magníficos y pasan a convertirse en qué? En grandes rebaños, en rebaños de herbívoros, alimentados con cereales, alimentados con pan.
son asentados, es decir, dejan de ser nómadas, dejan de ser libres y por tanto adquieren con mucha más intensidad este carácter cultural, este nuevo carácter cultural y son domesticados y amaestrados en relación a un concepto fundamental que lo vamos a encontrar desde ese momento en adelante, la sumisión y la debilidad. La debilidad y la sumisión. ¿Son asentados en qué? En granjas, es decir, en asentamientos que los encierran, en los que están alimentados de forma intensiva y controlados por esas élites, esos pastores, esos pocos humanos que siguen conservando su naturaleza humana y alimentándose como los humanos de verdad, es decir, con alimentos de calidad, las proteínas y las grasas de origen animal. Homero en la Ilíada nos lo dice esto con total y absoluta claridad. Nos cuenta un pasaje en el que, Diomedes hiere a la diosa Afrodita. Y en ese pasaje nos cuenta que cuando hirió Diomedes a la diosa Afrodita, brotó la sangre divina, o por mejor decir, dice el ícor. ¿Qué tal es lo que tienen los bienaventurados dioses? Pues no comen pan ni beben vino. Dioses, sus seres superiores, inmortales, no comen pan. ¿El pan queda para quién? El pan queda para los humanos convertidos en rebaños, convertidos en animales domésticos, alimentados con ese alimento que no es natural para su fisiología y que produce ese desplome en todos los indicativos de calidad biológica, de calidad sanitaria, cuando llega ese neolítico a Europa. Se desploma la talla corporal, la densidad muscular, la densidad ósea, la expectativa de vida. El propio mito nos cuenta exactamente qué es esta Europa transformada en algo diferente a lo que era en sus orígenes, a ese europeo ancestral. Esta Europa que queda transformada por estas invasiones, la primera invasión neolítica y la segunda, como veremos a continuación. La mitología griega nos habla sobre el origen de Europa y lo deja inequívocamente claro. Zeus rapta ¿a quién? A Europa. Europa era una princesa fenicia, qué casualidad. De esa misma zona donde han llegado, donde vinieron la primera y como veremos a continuación la segunda gran invasión, desde este mismo lugar, de esta misma zona hasta Europa. La rapta y se la lleva a Creta y da nombre a Europa. Desde ese momento, Europa, ese viejo continente, pasa a ser Europa, pasa a ser un continente neolitizado, un continente transformado en algo diferente a lo que era, en el que sus habitantes han perdido esa fuerza y esa libertad que los asemejaba a los dioses, que no comen pan. La segunda invasión de Europa, que proviene exactamente de ese mismo lugar, fue el cristianismo. Pero tranquilos, el cristianismo que invade Europa no es el cristianismo de ese personaje, Jesús, que en tantos aspectos lo que predica claramente es la libertad individual. Lo que predica es todo lo contrario de lo que existía allí, en ese mundo. Y precisamente por eso, al final, después de su proceso biográfico y de su gran evolución personal para romper con toda esa cultura, una cultura que podemos llamar semítica, cultura semítica, ¿sí? Esto es polémico, ¿verdad? Y es polémico y es lo que le da el marchamo de verdad y de veracidad a lo que vamos a contar, lo que estamos contando en este vídeo. Y es que estamos en la tercera gran invasión de este mismo mundo, de esta misma zona. Es una cultura semita contra la que Jesús, ese personaje histórico, reacciona. Y entonces, precisamente por eso, esa cultura semita acaba con él, lo mata. Esto es algo de actualísima actualidad, valga la redundancia, y como ahora veremos, porque el cristianismo que llega aquí y se impone aquí en Europa no es ese cristianismo liberador. De todo el gran panorama de diversidad que había de pensamientos, de sectas, de grupos cristianos, Constantino, que era un tipo muy inteligente y que estaba viendo cómo el imperio se estaba hundiendo y se estaba dividiendo, para unificar el imperio, pues decidió utilizar el cristianismo. El cristianismo, pero un cristianismo no cualquiera, uno solo, el credo nicénico. Lo he repetido en muchos vídeos, pero es que es trascendental.
y es completamente esclarecedor para entender lo que está sucediendo. El primer nom conocido de la historia lo lleva a cabo Constantino. Constantino, bueno, pues convoca al Concilio de Nicea para que se unifiquen los criterios, el dogma cristiano, y ese dogma cristiano además para que se diseñe de una forma que sea políticamente favorable para sus intereses, para los intereses del poder. Ese es el cristianismo, el credo nicénico. Un credo, un cristianismo, una cultura dedicada no a liberar a los hombres, sino a subyugarlos. Precisamente a todo lo contrario, a generar a ellos una debilidad, no solamente física, sino también mental, cultural, psicológica, y convertirlos en seres sumisos. Constantino exactamente dijo que este concilio iba a servir para renovar el mundo, lo cual es un sinónimo exacto de resetear el mundo, que es lo que se pretende ahora mismo con este nuevo nom. El nom de Constantino consistió en imponer un solo pensamiento, un pensamiento único, imponerlo a todo el mundo, un dogma único cristiano, y fuera de ese dogma cristiano nadie podía ser cristiano. El cristianismo, este cristianismo de sumisión y de debilidad, le vino de maravilla a Constantino. Y como venía de maravilla al poder imperial, pues Teodosio I el Grande finalmente lo que hace es imponer este cristianismo como religión oficial y como única religión permitida. En el 380, Teodosio, por el edicto de Tesalónica, impone el credo niceno. Impone el credo niceno como única forma de cristianismo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cristianismo, que todo el mundo entienda que estamos hablando del credo nicénico, es decir, de una ideología, de una doctrina que se fundamenta en qué, en conseguir la mayor sumisión y la mayor debilidad, lógicamente para que sean sumisos, de estos soberbios animales que somos los seres humanos, somos depredadores de grupo, a los que hay que castigar, a los que hay que debilitar para quitarles su fuerza, su capacidad de resistencia. Exactamente igual que se hace con los toros. Cuando se les pica y se les banderillea, es debilitarlos. Lo que ocurre entonces, a partir de este 380, es que Europa entra en el dominio o bajo el dominio de lo que podríamos llamar estas ideologías, esta cultura, tremendos movimientos que han venido desde ese mismo lugar, desde este mundo que en ese momento ya podemos llamar el mundo semita. ¿Qué es lo que hace esta cultura? Bueno, pues lo que hace esta cultura es llevarnos a la Edad Media, a la edad más oscura de nuestro continente. Una edad, la Edad Media, en la que todo nuestro continente está dominado por un pensamiento único, por un nom, un nuevo orden instaurado por Constantino, impuesto por Teodosio, y que solo termina, y esto para los que tengan curiosidad de interpretar lo que es el Apocalipsis, a los 1000 años, sobre el 1380. Y es lo que duró el poder de este nom. El poder de este nom en el que dice el Apocalipsis que el Cristo, el ungido, el Mesías, el Rey, en su acepción hebrea, el Mesías significa que va a venir como rey para imponer ¿qué? El pensamiento único judío. El pensamiento único de una religión que considera a un determinado pueblo como el pueblo elegido y que dice que se va a imponer al resto de los humanos de la tierra y va a imponer su orden en el resto de la tierra. Bien, pues esto es de lo que habla exactamente el Apocalipsis. Dice que el reino de Cristo, del Cristo judío, pues va a durar 1000 años. Y duró 1000 años, del 380 a aproximadamente el 1380, cuando empieza el Renacimiento. Por cierto, en este edicto de Milán, Teodosio habla de que lo que se impone, es la religión de Pedro, no la de Pablo, no, la de Pedro. Es decir, la de Pedro, que era el defensor de este cristianismo puramente judaico, en el que se consideraba a Jesús, o consideraban a Jesús, como el Mesías. Este rey iba a venir a imponer en el mundo un orden y que iba a volver a hacer del pueblo de Israel el pueblo o un pueblo importante, no solo un pueblo importante, el pueblo dominante. El gran abismo entre el cristianismo que luego se desarrolla a partir de Pablo y el cristianismo que se desarrolla inicial desde un primer momento en Pedro es que el mismo que vamos a encontrar en la figura de Jesús, que va evolucionando y que aparece luego cuando cuentan los evangelios, va evolucionando desde ese
ese rabino fariseo, que discutía en el templo como discutían todos los fariseos. Era un rabino y discutía allí Jesús como todos los demás fariseos. Estaban acostumbrados a abrir debates entre ellos, grandes debates, y discutían en el templo, etcétera, etcétera. Pero Jesús evoluciona y después de evolucionar se convierte ¿en qué? En un liberador, no en un colectivizador. Los colectivizadores son los que imponen a los demás el convertirse en clones que repiten como papagayos un pensamiento único, una doctrina, un credo, el credo nicénico. Esos 1000 años, exactamente 1000 años, en el que este Cristo, que podríamos denominar como el anticristo del Jesús liberador, surge el Renacimiento. Surge la vuelta ¿a qué? La vuelta al mundo clásico, al mundo grecorromano, a esa civilización que se diseña con un inmenso marchamo europeo que consiste en ¿qué? En la libertad. Con el Renacimiento se acaba el anonimato de los clones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que empiezan a tener los hombres, empiezan a adquirir identidad propia. Va creciendo esta identidad individual y, por lo tanto, la libertad individual en un proceso que dura prácticamente hasta nuestros días. Y por fin llega la tercera invasión. La tercera invasión, la que nos encontramos actualmente. La tercera invasión que llega desde ese mismo lugar, desde esa misma cultura semita. Sé que este nombre y que esta denominación levantan pollas, pero ¿sabéis por qué levantan pollas? Porque precisamente estamos dominados por esa cultura semita que lo que intenta es que no podamos hablar libremente de los libres europeos, del europeo ancestral, que no queramos recuperar nuestra antigua fuerza, nuestra antigua libertad. No es otra cosa, si nos fijamos en este nombre, en este globalismo, vemos que todas las pautas que caracterizaron la primera y la segunda invasión, este debilitamiento físico y psicológico y esta sumisión a un único orden, a un pensamiento único, están presentes en todas estas circunstancias. El empobrecimiento de la población europea y su sometimiento a unos dogmas, al dogma actual, que presenta todas las características de la anterior y última invasión. Por eso la Iglesia Católica, el cristianismo, ese cristianismo niceno, está completamente de acuerdo con la Agenda 2030, le parece muy bien porque son la misma cosa, exactamente el mismo intento, una nueva versión de aquel viejo non del que Constantino dijo que iba a renovar el mundo. Bueno, pues ahora lo está renovando otra vez o pretenden renovarlo, pretenden hacer ese reseteo. Estamos asistiendo a una invasión migratoria, literalmente a una invasión migratoria y a la instauración dentro del corazón de Europa, en todas partes de Europa, de esa ideología, de esa nueva versión, de esa versión actualizada de la ideología semita, de los herederos de Abraham, en la que el carácter fundamental es la sumisión y la debilidad. A los europeos se les está debilitando, psicológicamente se les ha debilitado lo suficiente como para que no defiendan su libertad. Esto es lo que estamos tratando, de defender nuestra libertad y nuestro bienestar material, sí, el vivir bien. Y se está haciendo mediante esta nueva versión que es el Islam. El Islam se está imponiendo y se está favoreciendo para que invada Europa. ¿Por qué? Por las mismas razones de Constantino, porque piensan estos líderes de una Europa debilitada durante años de socialdemocracia, es decir, de comunismo al 50%, piensan que así van a conseguir ellos imponer su poder, que el imperio vuelva a ser un imperio, esta vez con sede en Bruselas. Como antes lo estuvo en aquella Roma medieval, y con los mismos criterios, exactamente igual que en aquella otra ocasión. Se quiere apoyar en el Islam, se quiere utilizar el Islam como ¿qué? Como instrumento definitivo para destruir de nuevo el carácter europeo ancestral. Exactamente igual que en el Neolítico y especialmente exactamente igual que con la invasión de ese cristianismo niceno, de esa única variante del cristianismo, de ese cristianismo retorcido hasta convertirlo en algo que es la antítesis del Jesús que se liberó a sí mismo y predicó al final de su vida la liberación de la humanidad, y por eso fue muerto por los que no querían esa libertad. Eso fundamental de nuestros días, junto a la inflación, es decir, a la deuda, que es el instrumento perfecto para empobrecernos poco a poco, si nos damos cuenta, llevarnos de nuevo a la servidumbre medieval, la servidumbre de aquel nom instaurado por Constantino e impuesto por Teodosio,
pues es la invasión migratoria, lógicamente, exactamente igual que en las dos otras ocasiones. Una invasión migratoria que de nuevo lo que viene a debilitar a la población europea. Porque vamos a darnos cuenta de una cosa, las invasiones que han venido de esa zona de Oriente Medio, ahora extendidas hasta el norte de África, el resto de África, han sido siempre debilitantes. Lo que han hecho es debilitar tanto físicamente como el carácter, sobre todo el carácter, especialmente el carácter de los europeos. Las invasiones que han venido del norte, como la indoeuropea, la invasión de los indoeuropeos, han sido todo lo contrario. Europa, como en el mito, está siendo de nuevo raptada. Está siendo raptada y transformada en eso, en una princesa, en una débil princesa fenicia. Se habla de que el plan Kalergi es un mito, una invención, bueno, igual que el mito de Zeus, igual que otros mitos, pero los mitos cuentan una parte de verdad, esconden una verdad para que pueda llegar hasta la gente, para que pueda burlar la censura de los poderosos. El plan Kalergi se está cumpliendo al milímetro, es un mito, bien, no es cierto, bien, pero se está cumpliendo al milímetro. Lo están llevando a cabo con una exactitud milimétrica. El minucioso trabajo realizado en los últimos tiempos por una ideología que, aunque parezca contraria, es exactamente paralela, análoga a la ideología semita, que es el socialismo, tanto en su versión internacional como nacional, como específicamente en esta versión última que es la socialdemocracia, en la que viene atenuada como una especie de vacuna que va debilitando todo el tejido social y el tejido individual, es decir, a las personas y a los grupos. Este proceso ha derivado al final en una debilidad profunda de la sociedad europea y de las propias individuos. Una debilidad que, como hemos dicho, explica perfectamente por qué Europa no se está defendiendo de esta tercera invasión vertiginosa y que va a adquirir un carácter mucho más vertiginoso e intensivo en los próximos meses. Es la cultura semita. Es la cultura semita la que en sus múltiples variantes, en sus múltiples disfraces políticos, culturales, religiosos, morales, la que se está imponiendo en Europa. Se está poniendo aquella misma cultura que vino a destruir la fortaleza y la libertad de los europeos. Y precisamente porque esta nueva versión del viejo NOM, de esta ancestral invasión de la Europa ancestral, valga la redundancia, es verdad y es cierto, existe esta tremenda censura, este tremendo miedo a hablar y a pronunciar determinadas palabras, como por ejemplo semita. La más preclara, la más potente muestra de que es verdad esta invasión, que proviene desde los mismos lugares, desde la misma ideología, de la misma cultura y con los mismos procedimientos que antaño, es que no se puede hablar de los invasores. Europeos debilitados físicamente, psicológicamente, individualmente y en grupo, y debilitados para poder ser esclavizados, para poder ser reducidos a una condición de siervos, finalmente para ser rebaño, y para otra cosa más, porque los europeos siempre han conseguido salir de esos intentos de esclavitud. Es por lo que quizás en esta tercera invasión un aspecto fundamental de la misma lo constituye el genocidio, la limpieza étnica, la eliminación de la raza. Porque parece ser que o acabas con los europeos o estos vuelven a liberarse. Este nuevo rapto de Europa puede ser definitivo para los europeos, para la población nativa, para esa raza que lleva habitando en Europa y sobreponiéndose una tras una a las invasiones que han venido siempre desde el mismo lugar para debilitarlo. Y de nuevo, exactamente igual que en la segunda invasión, el mayor enemigo no proviene de fuera. El enemigo decisivo, el que va a determinar que volvamos otra vez a otros 1000 años de oscuridad, está dentro. Son los líderes, los poderosos, Constantino, Teodosio. Exactamente igual. Estamos a las puertas de dos cosas. Un nuevo edicto de Tesalónica, es en el 180, en el que se impuso definitivamente el NOM diseñado por Constantino, y estamos a las puertas de algo que puede ser finalmente lo más trascendente.
de una oleada de invasión migratoria como no se ha conocido. Una oleada de invasión migratoria que finalmente puede que se lleve también a esos líderes que pretenden instrumentalizar ese Islam, esa ideología profundamente colectivizadora, y puede volverse en contra de ellos y finalmente derrocarlo. Son los traidores propios, son los grandes líderes, son los constantinos que van y piensan solo en su interés personal, en su interés político. Son los teodosios que lo que pretenden es sobreponerse a su propia debilidad, a la debilidad de un imperio que estaba hundiéndose, creando un imperio, una fortaleza ficticia, basada en qué, en transformar a esos europeos ancestrales en simples ovejas, en un simple rebaño. Teodosio creó el imperio cristiano, pero no el imperio cristiano de Jesús, el imperio cristiano de Satán. El imperio cristiano de Nicea, el credo nicénico, fue el primer nombre. Y ahora estamos ante las puertas de que se imponga ese segundo nombre. Pero ese segundo nombre no va a llamarse en esta ocasión cristiano, se va a llamar musulmán. Quien no tenga esto claro es que no está entendiendo absolutamente nada. Quien esto no lo tenga claro es porque no le interesa tenerlo claro. Quien esto no lo tenga claro es porque por fin ha sido reducido a esa condición de oveja, de rebaño, donde su cerebro, alimentado en base a pienso, basado en cereales, se ha vuelto de nuevo pues, como el de un herbívoro, con un funcionamiento al 20% de su capacidad. Herbívoros que piensan como herbívoros. Estos son los europeos que ha ido construyendo la socialdemocracia, ese socialismo, esa versión laica de las viejas ideologías semitas, para conseguir que los europeos sean derrotados. Y la única forma en que los europeos pueden ser derrotados es una, consiguiendo que no se defiendan. Porque si se defienden, ganan. Esto lo saben muy bien, lo sabían muy bien y lo saben muy bien. Por eso, todo su esfuerzo ha ido enfocado a que no nos defendamos, a que esos europeos ancestrales libres y fuertes no surjan de nuevo dentro de nosotros mismos y entre nosotros mismos, en los individuos y en la propia sociedad europea. Ese es el gran esfuerzo, no hay otro. Y bueno, la única réplica a esta nueva invasión no es otra, sino que mantener viva la llama de la liberación. Mantener viva la llama de ese otro cristianismo, de ese cristianismo que se asesinó en Nicea. El cristianismo no del Jesús ungido, de ese rey hebreo, no, el cristianismo del Jesús liberador, del Jesús profundamente europeo. Porque con ese engaño se consiguió imponer el credo niceno, mostrando a un Jesús que era prácticamente el símbolo del cristianismo europeo, del europeo ancestral, y convirtiéndolo ¿en qué? En instrumento de debilidad y sumisión. Este es el segundo nombre ante el que estamos. Esta es la tercera invasión que proviene del mismo lugar, de la misma cultura, de la misma forma de qué? De esclavizar a los hombres. Porque eso es Satán. Satán es simple y llanamente la dominación de los humanos, la eliminación de la libertad individual de los humanos, la eliminación de su dignidad, de su fuerza. Pues bien, recuperemos nuestra fuerza, nuestra libertad. ¿Por qué? Porque la tenemos dentro, la llevamos en la sangre. En esa sangre que, como la de Afrodita, es una sangre especial. ¿Por qué? Porque no comemos pan, o porque no comíamos pan. Pues bien, dejemos de comer ese pan, ese pienso, esos cereales con los que se construyen rebaños, ese pienso físico y ese pienso psicológico y mental. Pues vamos a ser lo que éramos. Recuperemos nuestra libertad
y recuperemos nuestro bienestar material, vivir como humanos de verdad, con esa calidad de vida que tenían aquellos hombres y mujeres que no se sustentaban con pienso, que no vivían en la enfermedad, en la debilidad, en la intoxicación, en la inflamación y en el estrés. Porque esas son las tres grandes plagas que asolan a nuestro mundo o con el que quieren infectar a nuestro mundo para que no consigamos defendernos, que es la única manera de derrotarnos, que nosotros mismos renunciemos a nosotros.